Alberic, situado en la comarca de la Ribera Alta, se encuentra a 8 kilómetros de Alcira, y a 40 kilómetros de la capital provincial de Valencia, entre el río Júcar y la Sierra de Tous. Alberic inicia su historia a partir de una alquería árabe del término de Alcira. Con la expulsión en 1609 de toda la población musulmana o morisca, queda prácticamente despoblada, pero en 1612 la actividad social y económica se va desarrollando por una nueva repoblación, a través de un alto incremento de productividad agrícola, principalmente en el cultivo de la morera y el arroz. Hola, soy Silinchi. Cuando estaba sentada bajo un árbol de morera mientras tomaba una taza de té, un capullo de seda cayó en la taza, y con el calor del líquido los hilos comenzaron a desprenderse. Así descubrí la seda. En Valencia, el proceso de la seda se iniciaba en la huerta, donde se cultivaba la morera, cuyas hojas servían de alimento a los gusanos. Estos se criaban en las casas y alquerías, en grandes camas de madera y cañizo instaladas en la andana de cada casa. Cuando la larva alcanza su pleno desarrollo comienza a tejer el capullo, donde realizará la metamorfosis. En este punto se procedía a cocerlos en agua, sacando los sutiles filamentos con una escobilla, y trenzándolos en la rueca para formar la hebra. A partir de 1848, ciertas enfermedades endémicas del gusano de seda, se convirtieron en epidemias que asolaron la producción de toda Europa. Esto dio lugar a un progresivo abandono de la actividad en la huerta valenciana. A finales del siglo XIX, la morera será sustituida por el cultivo de la naranja. Acá. Ahora sí que va de bo, que me embacha Castelló. Ale. A borear la meua novia, que viu al carrer Major, que viu al carrer Major. Reacabant, me cago en la figuereta, rey. En la vida m'arris més que un dia collint tomàquets vaig veure una raboseta, rei, quan s'omplia les butxaques, quan s'omplia les butxaques. Salero salá, y un pas de camí, corroquina del alma, corrócate aquí. Sí, El arroz, originario de la India y extendido por todo el mundo, llega a las tierras de la Albufera valenciana de la mano de la cultura musulmana, para convertirse en una de las industrias más productivas durante siglos, modificando y extendiendo las zonas de cultivo por todo el territorio levantino en el siglo XVIII, lo que obliga a inundar de agua zonas de la huerta valenciana para su cultivo.
El proceso se inicia con la preparación del terreno o fangaa, para poder esparcir la semilla de arroz. Cuando el grano ha brotado y alcanza los 15 o 18 centímetros, se tiene que arrancar con la raíz, con cuidado, así obtenemos el plantel para trasplantarlo a zonas con más agua para que siga creciendo el tallo, y llegue a una altura entre 80 centímetros y 1,20 m, para que después de la siega se apile en fardos, y va a la trilladora para separar la paja del grano. El grano es transportado a las eras, para el secado, posteriormente almacenado y transportado para descascarillar en los molinos, para terminar iniciando el proceso de almacenamiento y distribución. El núcleo urbano del Alberic antiguo se inicia en el barrio de La Troneta, a partir de unas viviendas que había a modo de cueva. Con la imperante necesidad de mano de obra para el campo, La Troneta fue creciendo construyéndose casas de forma poco ortodoxa intentando aprovechar el terreno para dar cabida a todos los temporeros que van llegando al pueblo. Siendo un barrio muy pobre lleno de desniveles llamados els Clots de La Troneta, con la ermita de la Virgen de Cullera, una ermiteta de tamaño reducido construida en el siglo XIX para velar por sus habitantes. Con la industrialización de la sociedad, el pueblo se va adaptando y prosperando con la construcción de un mercado en el año 1858, justo en la plaza del ayuntamiento construido en 1784. El crecimiento económico hace que se vaya ampliando el pueblo desde la zona este, lado Júcar, hacia el noroeste. La construcción del porche en el siglo XVIII facilita la movilidad desde la parte antigua hacia el ayuntamiento. Este pasaje cubierto comunica la plaza del ayuntamiento con la plaza de Vera. En la parte del pueblo antigua se encuentra el convento de la Mare de Déu dels Àngels, del siglo XVII, habitado por frailes capuchinos durante 129 años, hasta ser expulsados. En 1842, el convent se convirtió en prisión, más tarde una parte, en escuela, en caserna de la Guardia Civil, en juzgado, en casino. El crecimiento de la ciudad hace que se amplíe la zona urbana, donde ya estaba situada la iglesia de Sant Llorenç desde la época musulmana. Las familias adineradas del pueblo construyen casas y edificios señoriales de estilo modernista y neoclásico. En los inicios del siglo XIX ocurren las revueltas campesinas, contra la nobleza. Son unas revueltas antiseñoriales, de las cuales aparece una nueva burguesía en el pueblo, que va enriqueciendo la sociedad, en parte debido al reparto de la huerta valenciana con los planteles de arroz y los campos de naranjos. Con ese crecimiento económico aparecen gran cantidad de almacenes de naranjas, donde trabajan mujeres y niños. Estos almacenes destinados a la distribución del producto para tener una buena introducción en el mercado. Per culpa de mes de quatre, la ribera se inunda. En este periodo aparecen varios dichos populares que reflejan la bonanza del pueblo. Si vols riure poc i fer-te ricas de vindre a Alberic. Alberic, s'ha fet molt ric, amb les jugades de loto, i amb les bones anyades de l'arròs fora de coto. En 1895 llegó por primera vez el tren a Alberic. Antes de la inauguración, se abrió una ancha calle, plantada con árboles, que iba de la salida del pueblo a la estación, la actual glorieta. Alberic, desde la huerta de la vereda occidental del río Júcar,
hasta la montañeta, va guardando su historia. Ni es que dace tan de nastre. Dindiboro, dindiboro.